Este día nos hemos gozado en la alabanza. Dios no se queda con nada. Nosotros venimos a darle alabanza a Él, pero en medio de esa alabanza Él se mueve, nos ministra, nos levanta, nos ayuda, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, nos vamos a disponer a escuchar palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie para poder buscar el texto bíblico que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a buscar Jeremías y vamos a leer capítulo 2, versículo 13. Si usted no trajo su Biblia, no se preocupe, puede leerlo en la pantalla. Vamos a meditar, hermanos, en este capítulo. Usted sabe que Jeremías fue un profeta llamado desde el vientre de su madre para ser profeta de Dios, un hombre abnegado, un hombre leal, fiel. Y en ese libro de Jeremías quedó escrito, hermanos, este versículo que lo vamos a usar, hermanos, para meditar en la prédica titulada Cisternas Rotas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y lo vamos a leer, hermanos, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oremos, hermanos. Padre buen Dios, en el nombre de Jesús, le agradecemos porque esta mañana usted nos ha dado el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque nuevamente puso hálito de vida en nuestros pulmones. Gracias, Padre, porque nos permitió venir hasta este lugar para rendirle adoración, para declarar que usted es Rey y soberano, que la majestad y la gloria y la honra le pertenecen. Le suplicamos en el nombre de Jesús que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, que seamos campo fértil para que usted ponga su palabra, que ésta germine, que transforme, que restaure, que levante, que usted le devuelva vigor a estos huesos, Señor, que pongamos por obra su palabra, su consejo. Todo espíritu contrario, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, para que podamos sin impedimento, Señor, recibirle y ser bendecidos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarme a la lectura. Bien, en este día, hermanos, les decía, vamos a estar meditando en Jeremías 2:13, en este sermón titulado Cisternas Rotas. Ahora, yo quiero que comencemos pensando en algo. Si alguien nos preguntara a nosotros qué comimos hace 10 días, nosotros no lo recordamos ya. Si nos preguntan qué bebimos hace 4 días, ya no lo recordamos. De igual manera, cuando a nosotros se nos pregunta qué se predicó hace 3 domingos, qué versículo leyó hace 4 días, probablemente nosotros no lo recordamos. Pero al igual que el alimento que nosotros comimos, que ya no recordamos qué fue lo que comimos, la palabra de Dios nos sostuvo en ese día. Nos dio el alimento que necesitábamos en ese día. Ya no lo recordamos, pero Dios nos alimentó. Yo no recuerdo cuántas manzanas he comido en mi vida ni cuándo me las comí, pero sí sé que eso que comí me dio fuerzas para seguir. Cada reflexión diaria, cada meditación, cada prédica, cada versículo que nosotros hemos escuchado en diferentes partes de nuestra vida nos ha ayudado para seguir adelante, perseverando en nuestra fe. Así es la palabra de Dios. Cada vez que bebimos de ella, nuestra alma fue sostenida, fue fortalecida. Pero, hermanos, surge un problema cuando nosotros dejamos de beber, cuando dejamos de escuchar palabra, cuando dejamos de leer esos versículos diarios que nos sostienen. Cuando el corazón deja de beber de Dios, cuando dejamos de comer de Dios, el corazón no es que se queda solo con el hambre. Él tiene que ir a buscar con qué llenar esa hambre. Pero si nosotros ya no estamos bebiendo de la fuente, ¿qué es lo que hace el corazón? Busca un sustituto. Busca una fuente para reemplazar la fuente verdadera. Él siempre está buscando de qué beber y de qué comer. Y allí, hermanos, es que nacen las cisternas rotas, de la sed que no se ha saciado con la verdadera agua de vida. De esa sed y de esa hambre es que nacen las cisternas rotas. Las cisternas rotas son cosas que prometen alivio rápido, que ofrecen consuelo momentáneo, que distraen el dolor por un momento. Yo les llamo los anestesiadores. Le ponen un poco de anestesia a la sangre para que el dolor baje.
para que la ansiedad, para que la aflicción disminuya. Toman lo que necesitan para sedarse, para que este mundo parezca menos triste. Y por eso es que hay tantas personas adictas, no solo a los estupefacientes y a las drogas, sino a diferentes cosas que les ayudan a aliviar ese dolor que sienten. Por eso hoy, hermanos, Dios no nos habla con enojo, pero sí nos habla con amor, pero también con dolor. Porque dice, me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas. Y vean que este es un mensaje que el Señor dio a través de Jeremías hace miles de años, pero sigue tan vigente como en ese tiempo. El llamado de Dios de volver a la fuente. Y yo no quiero dejar de mencionar esto, porque aun cuando usted lee palabras fuertes de parte del Señor, usted ve que no hay odio en Él, sino más bien amor, para que uno vuelva al redil, para que uno vuelva a Él. Y el Señor lo único que hace es disciplinar a los que ama. Jeremías profetiza, hermanos, esta palabra en uno de los momentos más duros y delicados del pueblo de Judá. Porque externamente el pueblo estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. El pueblo era religioso, tenían templo, hacían sacrificios, hacían las fiestas que les habían encomendado, tenían un lenguaje espiritual. Pero era un tiempo difícil porque internamente el corazón ya no dependía de Dios. Ellos confiaban más en las alianzas de hombres que ellos pudieran hacer con otros pueblos, en ídolos visibles y en su propia estabilidad y no en el Dios invisible. En aquellos tiempos, hermanos, Dios sabía que ellos se iban a identificar con esta ilustración de cisternas rotas. Y Dios quería ejemplificar cómo habían cambiado la relación viva con un Dios viviente por una rutina, por una dependencia y por costumbre. Y Dios les dice y usa esta figura de las cisternas rotas. En aquellos tiempos una cisterna era un hoyo parecido al que ven en la imagen. Era cavado en la roca y lo revestían con cal y estaba diseñado para almacenar agua. Pero era agua estancada porque por ahí no corría el agua. Ese hoyo dependía de la lluvia. Si la lluvia caía, obviamente iba a quedar estancada en esa cisterna. Y el agua, usted sabe que es vital para el ser humano, más en esas regiones desérticas. El agua era vital, primordial. Por eso, hermanos, el Señor ocupa esta figura de la cisterna, porque la cisterna no tiene agua propia. La cisterna dependía de la tormenta y el agua era estancada. Y cuando una cisterna se agrietaba por dentro, cuando ese sello que le ponían se arruinaba, ya sea por el tiempo, por las raíces de los árboles adyacentes, por problemas en el terreno, sea cual sea el motivo, cuando esta cisterna se dañaba, ¿qué pasaba con el agua? El agua se escapaba y quedaba seca. Cuando esta estaba agrietada, entonces no tenía buen uso, porque todo el agua que caía se escapaba. Por eso Dios no solo los acusa de cavar cisternas rotas para que ellos comprendieran lo que estaban haciendo, sino que les dice algo aún peor, que lo habían abandonado a Él. El cavar una cisterna, hermanos, requería mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sin un resultado verdadero. Y así es el corazón cuando se aleja de Dios. Es una cisterna rota que intenta llenarse, pero nunca va a estar lleno, porque no es el agua de vida, porque no es el agua verdadera con la que lo estamos llenando. Y todo es efímero, todo se escapa. Ahora, el primer mal, porque el Señor dice 2 males han hecho, y es dejar la fuente de agua viva. Como dice el versículo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios no dice dejaron de hacer los rituales. Dios no dice dejaron de ser religiosos. Dios no dice ellos dejaron el templo. Dice me dejaron a mí. Y esto es grave, hermanos, porque el problema no empieza cuando nosotros dejamos de lado solo alguna práctica espiritual. Por ejemplo, que usted diga, yo hace mucho tiempo que no ayuno, pero eso no es problema. El problema es que nos alejemos de la fuente. Uno puede seguir asistiendo a la iglesia, uno puede seguir sirviendo, incluso podemos seguir predicando, pero ya no beber de Dios. Y eso es un problema,
Nosotros podemos seguir leyendo la palabra de Dios con el plan anual bíblico que tenemos de lectura, pero estar alejados de Dios. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es eso posible? Que alguien que asista a la iglesia, que alguien que lea la Biblia, esté alejado de usted, que ya no beba de usted. ¿Cómo es eso? Y el Señor me recordó de cómo aprende uno a leer. Hay una lectura comprensiva y hay una lectura mecánica. Muchas veces los cristianos vamos por inercia a la iglesia, alabamos por inercia, cantamos por inercia, leemos la palabra por inercia, pero se vuelve una lectura mecánica. Ya la palabra no hace mella, no nos mueve, no nos conmueve, no nos restaura, porque leímos, pero no comprendimos. Y algo muy importante cuando los niños están aprendiendo a leer es revisar si el niño ha comprendido lo que leyó, para que todo marche con bien. Ahora nosotros podemos leer con el plan de la Biblia en un año, todos los años de nuestra vida la Biblia, pero si lo hacemos mecánicamente, ese mensaje no llega. Es como el matrimonio. El problema no es dejar de hablar un día, el problema es dejar de amar en el corazón. Se van sumando años a la relación, pero eso ya no es relación. Solo se vuelve un número. Hoy es el aniversario 15, hoy el 20, hoy el 30, el 40, el 50, pero ya no hay relación. Nosotros hemos perseverado por muchos años para gloria de Dios, pero puede ser que más de algún cristiano que nos escucha en este día sienta que ya no hay relación. El hijo pródigo no solo dejó una casa, él dejó al padre. Cuando se abandona la fuente, todo lo demás empieza a fallar. Muchos creyentes hoy no estamos en pecados abiertos, no estamos en pecados que puedan ser juzgados porque no son lo suficientemente visibles, pero estamos desconectados de la fuente. Seguimos caminando pero sin agua y el alma empieza a secarse silenciosamente. Ya hay gente que no disfruta del evangelio, ya hay cristianos que no disfrutan de venir a la casa del Señor, ya hay cristianos que pueden verlo como una carga porque silenciosamente se han ido secando. ¿Cuántas prédicas llevo yo en mi haber? Ya perdí la cuenta y seguramente usted también. Pero lo importante es no perder la conexión, porque cuando dejamos la fuente, algo inevitable va a suceder y el corazón va a comenzar a buscar un sustituto. Ya no hay gozo en leer la palabra del Señor porque usted la lee mecánicamente, entonces el corazón va a buscar a dónde hallar un nuevo gozo. Y ahí comienzan las malas decisiones. Ya no hay gozo en mi pareja, ya no hay amor en ella, voy y busco en otra fuente y ahí comienzan las malas decisiones. Ya no me alegra ir a la iglesia, hoy voy a buscar algo que me alegre. Estamos desconectados de la fuente, buscando un sustituto. Y ese fue el primer mal del pueblo. Dejó a Dios. Dice, me dejaron a mí, teniendo templo, teniendo todos los rituales, pero habían abandonado al Señor. El segundo mal que hicieron fue cavar cisternas cuando ya tenían un manantial. ¿Verdad que parece ilógico andar buscando gozo cuando tenemos al Dios del gozo? Parece ilógico, pero es más común de lo que nosotros podamos imaginar. Dice el texto, y cavaron para sí cisternas. Cavar una cisterna no es fácil, no era fácil. Si usted ha trabajado, por ejemplo, con plantas o en la construcción, se dará cuenta que hay terrenos que son difíciles de escarbar. Es difícil hacer huecos en la tierra, hay tierra que es bien dura. Y para ellos cavar una cisterna no era sencillo. Y Dios está ocupando justo este ejemplo para que ellos entiendan que prefirieron gastar su vida en algo difícil y limitado cuando Él estaba disponible para cada uno de ellos y gratuitamente. Esto ocurre cuando confiamos más en lo que hacemos que en aquel quien dependemos. Sansón era un ejemplo claro de esto. Sansón creyó que él podía seguir siendo fuerte sin la obediencia a Dios, porque él se sentía seguro y estable con lo que él tenía. Pero todos sabemos lo que pasó con Sansón. Era fuerte, confió en su fuerza y mientras todo funcionaba bien, no notó la grieta en su propia cisterna. No notó que esa agua que él creía que le llenaba de gozo se estaba escapando.
Y cuando llegó la prueba y él quiso accionar nuevamente con esa fuerza que él tenía, ¿qué pasó? Ya no pudo. La fuerza se había ido. Hoy nosotros en estos tiempos cavamos cisternas cuando oramos solo cuando hay problemas. Cuando dependemos de nuestras emociones y dependiendo de cómo me sienta, hacia alabo. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento mal, no voy. Si me siento bien, saludo. Si no, no. Si tengo ánimos, leo la Biblia y si no, no. Cuando buscamos validación más que santidad, hay un mal en estos tiempos que todos o un sector muy grande de creyentes prefieren agradar a la gente que agradar a Dios. Prefieren tener un buen nombre. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un hombre que tenía una excelente reputación delante de los hombres. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. En las iglesias hay muchos Nicodemos, personas que no tienen un tache en su reputación, pero les hace falta nacer de nuevo, porque buscan más la validación de los líderes, la validación del pastor, pero no viven buscando la validación y la santidad sin la cual ninguno de nosotros veremos al Señor. Queremos justificar pecados pequeños. No, si yo dejé de congregarme, pero fue por un corto tiempo, ya voy a volver. Y se ha fijado que conforme uno se va quedando, pues más ganas dan de quedarse y ya no vuelve la gente. Justificamos mentiras pequeñas. Esta es una mentira blanca. Pero con esa mentirita que llamamos blanca, el corazón ya se va llenando de mentiras, porque con una tiene que tapar la otra y se hace una cadena y nos volvemos mentirosos. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Ya sabemos bien quién es. A veces pensamos y creemos, a mí no me va a pasar. Yo estoy haciendo algo mal, pero a mí no me va a pasar nada. Y hay algo que sucede con el cristiano, como ya estamos sellados por el Espíritu Santo. Una cosa mala podemos hacer. Y ese día nos descubren rápidamente. ¿Por qué? Porque Dios nos disciplina. Y usted dice, yo pensé que a mí no me iba a pasar porque aquel así deshace y nunca le pasa nada. Los que están sellados por el Espíritu Santo tenemos dueño. Y nuestro dueño es nuestro Padre Celestial. Ahora, estas cisternas rotas al inicio parecen suficientes. Porque aparentemente hay agua en ellas. Aparentemente hay gozo. Aparentemente hay alivio. Pero cuando usted vuelve a ver la cisterna, ve que hay menos y menos y menos agua, hasta que se queda seca. Y debemos saber que esas cisternas que nosotros hacemos por nuestra propia mano, nunca han sido diseñadas para sostener nuestra alma. El único capaz de sostener nuestra alma, porque Él es el creador de nuestras almas, es Dios nuestro Señor. Ya si nosotros andamos buscando en algo o en alguien más, alguna cisterna por ahí que nos alivie la sed momentáneamente, todo eso no está diseñado para sostener nuestra alma. Ahí vamos a andar buscando el aprecio de padre que no tuvimos en alguno que otro hombre, las mujeres. O los hombres van a andar buscando el aprecio que no tuvieron de sus padres en diferentes mujeres. Y van a ser irresponsables. Y van a tener hijos por aquí, hijos por allá. Por malas decisiones. Por no beber del agua de vida, por andar buscando en la gente lo que solo Dios puede dar. El día que nosotros empezamos a confiar en esas cisternas rotas, hermanos, comienza nuestro declive, nuestra caída. ¿Y qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana si ella estaba en la iglesia? Tuvo cisternas rotas y se quedó sin agua. Ahora, todas esas cisternas tienen el mismo destino. Todas las cisternas que nosotros hagamos con nuestras capacidades, por nuestra propia fuerza, buscando agua diferente a la de Dios, tienen el mismo destino. Esas cisternas están rotas, no retienen agua. Dice la palabra del Señor, textual, cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna rota engaña, porque nos da la falsa percepción de que todo está bien. Nos dan la falsa ilusión de que hay agua, pero no hay. Por fuera parece firme, pero por dentro lo pierde todo. Así es todo lo que en nuestra vida reemplaza a Dios. Parece firme, parece estable, pero no lo es. Así que estas cosas que reemplazan a Dios, fíjese bien, no fallan de golpe. ¿Sabe por qué no fallan de golpe? Para mantenernos engañados. El enemigo es astuto, que Jehová lo reprenda. Hace pensar a la gente que esa estabilidad pasajera que pueden ver les va a durar. Y no fallan de golpe. Les ayudan por meses, por años,
A muchos les ha durado ya por décadas, pero la palabra de Dios nos dice que todo camino que no sea Jesús es camino a muerte y destrucción. Pero ahí están con esas cisternas, engañados, pensando que funcionan porque no les han fallado todavía. Pero esas fallas de las cisternas rotas lentamente se van revelando. ¿Se ha fijado cuando usted tiene una pila que está mal tapada? ¿Verdad que no se va de lleno el agua? Poquito a poquito. Cuando usted baja allá a la hora, ve, hay menos agua. ¿Por qué será? Hasta que se le vacía se da cuenta. Pero no fue de golpe. Porque lo mal tapado lleva tiempo para que usted se dé cuenta. Así son las cisternas rotas. Nos damos cuenta, por ejemplo, con Salomón. Salomón lo tuvo todo. Por supuesto, ya sabemos cuál fue el pecado de Salomón. Entonces, a pesar que lo tuvo todo, ¿qué terminó diciendo Salomón? Todo es vanidad. Porque él ya había perdido el gozo y la plenitud en todo lo que había visto, porque usted y yo sabemos que había dejado la fuente. ¿A qué se dedicó Salomón? Ya Dios habiéndole dicho, no lo hagas, no te cases con tantas mujeres de diferentes, porque vas a estar adorando otros dioses y yo no quiero eso, te vas a perder. ¿Qué hizo Salomón? Exactamente lo que dijeron que no hiciera, y terminó diciendo, todo es vanidad. Porque nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Cuando bebemos de cisternas rotas, el gozo se va sin explicación. Es que usted va y dice, es que yo antes me sentía así y asá, pero ya no me siento así. Antes yo sentía gran gozo de leer la palabra, yo tenía una gran expectativa de lo que Dios iba a hacer con mi vida, pero ahora me siento apagado. ¿Sabe por qué? Seguramente está bebiendo de cisternas rotas, que poco a poco se le van apagando, esa agua se le está escapando. El gozo se va sin explicación y no es repentino. Esto no ha pasado repentinamente. Hay gente que dice, a saber qué le pasó, que de repente dejó de llegar a la iglesia. Fíjese que no es tan de repente. De repente fue lo que logramos ver, pero dentro de sí ya esa agua de vida se estaba escapando porque ya estaba bebiendo de un agua diferente. Y ahí es donde ya no le llamo gozo a las cosas. La paz de nosotros se vuelve frágil cuando tenemos cisternas rotas, porque nuestra paz consiste en que todo esté bien. Cantábamos, puedes tener paz en la tormenta, pero hay gente que ya no tienen paz ni en la tormenta ni sin tormenta. Ellos ya no tienen paz. Ya no hay gozo de ninguna manera, están bien, están mal, gozo ya no hay, porque seguramente bebieron de agua estancada, de cisternas rotas. La fe se debilita. Mire, yo no sé por qué siento tanto temor, dice alguno por ahí. Pues si yo sé que Dios está conmigo, ¿yo por qué siento tanto temor? Seguramente porque hemos dejado de beber de la fuente. El corazón se endurece cuando bebemos de agua estancada. Y dice usted, hombre, este hermano es duro, porque escucha y escucha palabra y él igual, porque no estamos conectados. Hacemos todo lo que tenemos que hacer como lo hacía el pueblo de Judá, rituales, los rituales religiosos, asistir al templo, hacemos todo, pero desconectados de la fuente. Y el corazón ya está endurecido. Por eso es que hay gente que tiene 20, 30 años de ser cristianos y tienen la misma soberbia de cuando comenzaron. Tienen la misma tristeza de cuando comenzaron. Tienen las mismas aflicciones de cuando comenzaron. Y usted se pregunta, ¿y por qué si oramos tanto por el hermano, por la hermana? Años padeciendo de lo mismo. A veces el corazón está duro. No siempre es así. Pero a veces el corazón se endurece a tal punto que ya se vuelve una coraza y ya no penetra lo que Dios quiere hacer y darnos. Y fíjense bien, cuando nosotros nos quedamos secos, no es porque la fuente haya fallado. Dios no falla. No es porque Dios se haya ido que nosotros estamos secos, sino porque dejamos de beber de Él. Ese es el problema. Porque hay gente, como lo dice Proverbios, que hacen las cosas mal y les va mal y después ¿a quién culpan? A Dios. Y Proverbios lo dice. Es que es una maravilla la palabra de Dios. Qué sabiduría, qué palabra tan actual. Dice la gente, aquí me tiene el Señor en el hospital y yo no sé por qué, todo quebrado. Y a veces es por andar conduciendo bajo las influencias del alcohol. ¿Acaso Dios le dijo que manejara de esa manera? No. De hecho, en Romanos 13:13 aprendimos que Dios nos manda a no andar en borracheras. Pero ¿a quién le echan la culpa cuando están en el hospital? A Dios. Dios tiene la culpa. Pero en realidad no es que Dios falle, sino que nosotros dejamos de beber de Él.
Cuando dejamos de beber de Él, el cuerpo espiritual empieza a mostrar señales. Poco a poco usted va demostrando que se va quedando seco. Ya hay síntomas. El salmista David decía: ¿por qué te abates, alma mía? A veces andamos abatidos porque nos estamos secando. La sequedad no aparece de un día para otro. Yo les decía, es gradual. Hay gente que durante años ha querido hacer las cosas de Dios sin Dios. Y ya el culto se vuelve en ver el tiempo. Ya las alabanzas se vuelven largas, tediosas, porque gradualmente se van quedando secos. Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar a Jesús, porque cambió la fuente de su confianza y vio la tormenta. Hoy pasa igual. Cuando dejamos la palabra, la mente se llena de cualquier cosa. La palabra lo dice, que Dios va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Pero si nosotros no bebemos del agua de vida, si estamos buscando sustitutos, agua de cisternas rotas, agua estancada, de lluvia, entonces, hermanos, ahí comienza una enfermedad en el cuerpo. Y la mente se empieza a llenar de ruido, de basura, de lo que no debe. Y Dios dice: mi palabra no falla, pero ¿y por qué ellos no la leen? Dice el Señor: me han dejado a mí y han cavado para sí mismos cisternas rotas. Cuando dejamos la oración, el corazón se cansa. Cuando dejamos la fuente, que es Cristo Jesús, la fe se debilita. Cuando empezamos a ver a los hombres y a las mujeres que se congregan, ya la fe se debilita. Y comienza la gente a decir: para ser como él o para ser como ella, mejor no me congrego. ¿Cómo debemos de ser? Como Cristo, no como la gente. Todos estamos en un proceso aquí, todos. Si alguien viene, ¿qué le vamos a decir? No te preocupes, nosotros también estamos aprendiendo del Maestro. Nosotros también estamos aprendiendo a Jesús. Pero vení, aquí hay un lugar para vos. Y aquí vamos a escuchar palabras juntos y aquí todos vamos a aprender, porque todos estamos aprendiendo del Maestro, de nuestro Salvador. Pero cuando dejamos la fuente de vida, ahí la fe se debilita. Y ya cualquier cosa nos amilana, nos empequeñece, nos enoja, nos irrita. Pero cuando estamos con una conexión de Dios, todo eso es lo contrario. Hay más alegría, hay más paz, hay más gozo. Y la gente dice: ve, si pobrecito, a ni aguinaldo le dan, porque el trabajo que él tiene, viera, pobre, el trabajo tras trabajo, apenas iba saliendo con lo del día. Y mira cómo sonríe. Y mira cómo va de planchadito. Yo creo que una plancha viejita de tener, pero ese hombre va planchadito, va bien lustradito a la iglesia. ¿Qué será que tiene ese hombre? Está conectado a la fuente, tiene a Jesús, y los demás teniéndolo todo. Doble aguinaldo, qué sé yo, dobles sueldos, buenas planchas a vapor y sin vapor, y no hay gozo. Hay gente que frijolitos con tortilla tostada, y con qué gozo, qué alegría comer con queso, con crema. Aunque a veces el queso ya es lujo, ¿verdad? Porque se pone bien caro, pero qué sabroso. Y hay gente que con lasaña, que pollo, que lomo, lo que usted se imagine, pero no hay gozo. Ya no lo disfrutan, porque la fe se debilita cuando dejamos la fuente. No todo cansancio es físico. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia a las 9 porque yo amanezco cansada y es el único día que yo puedo descansar. Nosotros debemos comprender que hay un cansancio que no es físico, hay un cansancio espiritual, que la gente aún si duerma 10 horas, ese cansancio no se le quita, porque lo que tiene es sed espiritual, lo que tiene es sed de la palabra, y el cuerpo se lo grita, no lo deja dormir o lo hace dormir de más y le dice: tengo necesidad del agua viva, le dice su misma alma. ¿Y qué dice él? Quizás voy a ir a tomar algo por ahí con mis amigos, cuando el alma lo que quiere es agua de vida. Miren qué importante es saber leer los síntomas de nuestro cuerpo y de nuestra alma. A veces no es ansiedad, es el alma gritando: necesito a Dios, necesito que me des la palabra de mi Creador. Pero viene un corazón mal cuidado y dice: no, yo lo que te voy a dar son películas para que te calmes, alma mía. Yo lo que te voy a dar son saliditas, viajecitos. Vámonos, niños, vamos al parque. Vamos a ver qué hay hoy, porque hoy han habido diferentes cosas en el parque. Pero el alma lo que está pidiendo es agua de vida. No toda tristeza es emocional, hermanos. No toda tristeza es por algo que nos pasó. Hay gente que vive triste sin razón, según ellos. Pero hay una razón, y es que no están bebiendo de la fuente. Estos tiempos se caracterizan por tristeza, por nostalgia, que de repente llegan, dice la gente. Pero es porque son cisternas rotas en lo que estamos buscando alegría. Y cuando vamos a buscar, ya no hay agua, y ahí viene la tristeza.
Pero Dios nunca señala un problema sin ofrecer restauración. Dios nunca va a señalar un problema sin darnos la solución. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón dice de dónde vamos a beber, hermanos. La mujer samaritana lo había probado todo. Relaciones con diferentes parejas, decisiones equivocadas, ella vivía frustrada. Pero cuando Jesús le ofreció agua de vida, ¿qué le dijo? De esa agua dame de beber. Ella entendió que no necesitaba otra cisterna, ella necesitaba la fuente verdadera. Y miren qué interesante, Jeremías aquí habló de la fuente, pero cuando vino la fuente y se hizo carne, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como Jeremías solo menciona una fuente y ahora Jesús nos dice, yo soy la fuente de agua viva. Mire cómo no nos ha dejado solo en sequía, solo con cisternas rotas, sino que Él mismo ha provisto para que tengamos agua de donde beber. La solución, hermanos, no es esforzarse más, no es remendar las cisternas, sino es volver a Cristo cada día. Porque hay gente que dice, no, en este año que viene, en el 2026, hoy sí me voy a esforzar más, hoy sí voy a leer la Biblia, hoy sí me voy a congregar más. Cuando en realidad lo que necesita es volver a Cristo todos los días, no en el 2026, sino hoy, mañana y pasado mañana y cada día que el Señor nos dé en esta tierra. Porque leer la Biblia, hermanos, es el medio que Dios utiliza para que nos acerquemos a Él. Pero si leemos mecánicamente, de eso no se nos va a quedar nada. Hay gente que ya tiene 20 años leyendo la Biblia todos los años, de enero a diciembre, 20 veces la he leído yo. ¿Y cómo ha cambiado su corazón en cada vez que la leyó, hermano, hermana? Igual, no, yo me siento igual. Pero cuando uno lee, hermanos, con discernimiento, cada palabra le va calando a uno. Y uno siente cómo el Señor le va redarguyendo. Esto es para vos, Beatriz. Y esto es porque sos así y directamente el Señor nos habla. Así que la solución no es remendar cisternas, es volvernos a Dios. Hoy Dios nos pregunta, no nos pregunta cuánto sabemos ni cuánto hacemos. Interesantemente, un día hablábamos en reunión de líderes, Dios no nos va a preguntar cuántas actividades hicimos en el año. No nos va a preguntar cuánto llevamos ahorrado. Nos va a preguntar cómo está tu alma. Si tenemos arrepentimiento genuino, eso nos va a preguntar el Señor. Él nos pregunta en esta mañana, ¿de dónde estamos bebiendo? Si el alma está seca, si la fe está débil, si el corazón está cansado, no es porque la fuente se haya agotado, es porque quizás empezamos a cavar cisternas, a confiar en lo que sabemos, a confiar en los estudios, a confiar en las fuerzas, a confiar en que me congrego, a confiar en que leo la palabra. Y confiando en todo eso nos alejamos de la fuente de vida. Miren, es que esto es como contradictorio. ¿Cómo haciendo todo esto nosotros podemos dejar al Señor? Y en el pueblo de Judá vemos un claro ejemplo de esto. Cumplían con todos los sacrificios, iban al templo y el Señor mismo de su boca dice, me dejaron a mí. Hay que tener un gran cuidado, hermanos, cuando nosotros ya nos sintamos. Cuando ya no nos redarguye el Espíritu Santo, cuando hacemos algo malo, hay que tener cuidado. Esos son mensajes de alerta. Algo pasó en nosotros que nos estamos secando. ¿Cómo es que yo peco y ya no me duele? ¿Cómo es que yo peco y ya no voy a pedirle perdón al Señor? ¿Cómo es que yo levanto falsos de otros y critico y me quejo y ya no siento nada malo en mí? Porque en ocasiones usted, en el momento que ha dicho algo que sabe que es incorrecto, dice, Señor, perdóneme, Señor, tenga misericordia en el momento. Pero cuando eso se pierde, ya es una señal de alerta. Ahora, hermanos, la fuente este día sigue abierta, sigue fluyendo y sigue llamando. Porque el Señor no se ha cansado ni de bendecir a los que le aman y le buscan de todo corazón, y tampoco se ha cansado de estar llamando a los que todavía no creen en Él. Por amor a su nombre, por amor a su creación, el Señor sigue llamando. Dice la palabra que el Señor es como que nosotros suplicáramos a otros, como que el Señor suplicara a través de nosotros para que la gente venga a Cristo. No para que se llene la iglesia, sino para salvación de sus almas. Y lo demás es añadidura. Porque nosotros podemos llenar un templo, ya lo hemos dicho, pueden haber cientos sin almas convertidas. Y lo que el Señor es lo que busca, siervos. No se trata de prometer hacer más, se trata de decidir de dónde vamos a beber hoy, esta semana y todos los días que nos quedan. Porque el agua, hermanos, que bebamos hoy va a sostener nuestra fe y guardará nuestro corazón para siempre, si decidimos beber de la verdadera fuente. Este es el mensaje de hoy, hermanos, y yo espero de corazón que Dios mueva esas fibras de nuestro ser, para que si nosotros hemos estado haciendo cisternas rotas, si nos hemos alejado del Señor,
podamos volver a beber de Jesús, que es fuente de agua viva. A los que nos han sintonizado les agradecemos en el nombre de Jesús. Esperamos que tengan un verdadero encuentro con Él, que es el Salvador, que es el único camino al Padre. Y si no se congrega, aquí tiene una iglesia que le ama y le espera con los brazos abiertos. Dios le bendiga. Y nosotros esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.